buenos días. Mi nombre es Jorge Humberto Borges Santelo de la materia de nutrición deportiva y hoy 18 de octubre de 2020 les voy a hablar acerca sobre las mediciones antropométricas que vienen siendo los pliegues cutáneos, los perímetros y los diámetros, además de la localización de los puntos anatómicos. Vamos a empezar con las mediciones básicas. Vamos a empezar con la estatura. Para eso el sujeto tiene que estar parado contra la pared, con los talones, con los glúteos y con la parte superior de la espalda contra la pared que la esté tocando. En este caso lo vamos a medir, normalmente se mide con un estadímetro o con una cinta de medición. En este caso, por cuestión de equipo, vamos a usar la cinta de medición. Medimos la estatura desde el punto más alto de la cabeza hasta el punto de los talones. Para la medición del peso, vamos a simular que este pequeño libro es una balanza. Para eso el sujeto va a tener que estar parado de forma recta, relajada, con los pies ligeramente separados a la anchura de los hombros. Le pedimos al sujeto que se pare enfrente de la simulación de balanza y dependiendo del peso que se le marque, supongamos que se le marcó, es el peso que tiene el sujeto. El primer punto anatómico a localizar viene siendo el acromial. Ese es el que está en el borde superior del hombro, que se ubica en su aspecto más lateral. En otras palabras, se ubica entre el borde posterior y el borde anterior. Para eso el sujeto tiene que estar parado, relajado, con los brazos colgando a los lados, para poder hacerle la localización de ese punto anatómico. En donde haya un ligero hundimiento de la pluma en el aspecto más lateral, ahí es donde se encuentra la medición del punto acromial. El siguiente punto anatómico a localizar es el radial. Es ese espacio en el que se ubica entre el cóndilo del húmero y la cabeza del radio. La misma posición que cuando se hizo la localización del acromial, vamos a seguir haciendo la misma posición y justamente aquí es donde vamos a palpar hasta encontrar ese espacio. La media distancia entre el acromial y el radial es el punto equidistante en la que se ubica entre estos dos. Para eso, pues la posición sigue siendo la misma, relajada, y desde el punto acromial hasta el punto radial viene siendo la que la vamos a medir. En este caso, como estoy usando cinta antropométrica, debe cuidarme de que siempre esté recto para que haya una medición más efectiva del punto anatómico a localizar. Ahora vamos a encontrar el sitio del pliegue del tríceps.
es ese sitio en donde se encuentra la parte posterior del tríceps al nivel de la línea media acromial radial que justamente acabamos de medir. Para esto aquí el sujeto igual la misma posición anterior en la que ubicamos el punto posterior, la más posterior posible. En el sitio del pliegue del bíceps es donde se encuentra la parte anterior del tríceps, básicamente al nivel de la línea media acromial radial. La posición del sujeto es la misma y para eso nos vamos a ayudar con esta cinta métrica para poder llevar a cabo que nos ayude a encontrar el sitio del pliegue del bíceps. El sitio subescapular es aquel sitio en el que se ubica el ángulo inferior del omóplato. La posición es la misma y para encontrarlo vamos a palpar con el dedo pulgar izquierdo el sitio del omóplato. En caso de que se dificulte en otras personas, en caso de que se dificulte la localización del subescapular, se le va a pedir al sujeto que lleve su brazo derecho hacia atrás para que se le note con mayor facilidad. Y ya una vez se le note con mayor facilidad, ya le pedimos que el sujeto ya tenga el brazo relajado y marcamos ahí. El sitio del pliegue subescapular es aquel sitio en el que se ubica 2 centímetros 45 grados hacia abajo del sitio subescapular que acabamos de localizar. Para eso el sujeto, la posición igual relajada, con los brazos colgando a los lados, y con la cinta vamos a medir desde el sitio del pliegue subescapular a 45 grados hacia abajo y lateralmente. El sitio hilocristal viene siendo el sitio más lateral del tubérculo ilíaco que se ubica sobre la cresta ilíaca. Para esta posición el sujeto va a poner los brazos colgando hacia los costados, uno así en esta posición, y vamos a palpar con la mano izquierda el sitio de hilocristal. Hay que tener mucho cuidado aquí porque algunas personas les puede causar dolor y otras se pueden reír. El sitio del pliegue de la cresta ilíaca es aquel sitio en el que se ubica justo por encima de la marca hilocristal que está aquí ubicada. Para localizarla tenemos que palparla con la mano izquierda profundamente hasta que haya un ligero deslizamiento hacia abajo.
En esta también hay que tener mucho cuidado por posible dolor o también posible risa. El sitio ilioespinal es aquel sitio prominente que se ubica cerca del músculo sartorio. Para, para eso el sujeto va a tener la misma posición con el brazo colgando a los costados y vamos a ubicar el punto más prominente de ese mismo. Una técnica que nos puede ayudar es que el sujeto mueva el fémur hacia los lados para ubicar mejor el sitio en donde se está ubicado. El sitio del pliegue supraespinal consta de una intersección de dos líneas. La primera es la línea que va desde el borde anterior de la axila hasta la marca ilioespinal. Y la segunda línea es la que está al nivel del iliocristal, que está ubicadamente en esta parte lateral del cuerpo. En esta intersección es donde se ubica el sitio del pliegue supraespinal, en la intersección entre ambas líneas. El sitio del pliegue abdominal es aquel sitio del pliegue en donde está ubicado 5 centímetros a la derecha del ombligo. Para eso la posición es relajada, colgando los lados, y en donde se ubique el punto número 5 de la cinta, es ahí donde vamos a tomar el sitio del pliegue. El sitio del pliegue de la pantorrilla medial es aquel pliegue en donde se ubica la máxima circunferencia de la pantorrilla. ¿Qué quiere decir con esto? Que el número mayor de la circunferencia en esta pantorrilla es el sitio donde vamos a marcar. Para esto el sujeto pues está en posición relajada y con el músculo, la pierna doblada, perdón, a un ángulo de entre 45 y 90 grados. El sitio del pliegue del muslo frontal es aquel sitio del pliegue que se ubica entre el pliegue inguinal y la parte superior de la rótula,
o también conocido como sitio patelar. Es también el sitio del pliegue en el que está ubicado en la mitad entre esas dos distancias. Equitativamente es como si estuviésemos haciendo el acromial radial, pero ahora con el muslo. Para eso el sujeto estará sentado con el torso erecto, los brazos colgando a los lados y con el muslo en un ángulo de 90 grados. Para medir el sitio del pliegue del tríceps, vamos a tener a la persona en posición relajada, parada, con los brazos colgándose a los lados. Tomamos el pliegue y lo dejamos 2 segundos. No más porque a la persona le puede doler. Ahora vamos a medir el sitio del pliegue subescapular. Igual en la misma posición relajada, solo que ahora vamos a medir el pliegue subescapular. Ahora vamos a medir el sitio del pliegue del bíceps. Igual la posición relajada, con los brazos a los lados. Y le vamos a tomar el pliegue del tríceps, perdón, del bíceps. Y lo dejamos 2 segundos. Para medir el sitio del pliegue de la cresta ilíaca, el sujeto tiene que estar con el brazo derecho colgado hacia el costado del hombro y en una posición relajada. Para la medición del pliegue supraespinal, el sujeto tiene que estar igual en esta posición, con el brazo a los lados, y le vamos a tomar el pliegue con estos 2 dedos, tanto el índice como el pulgar. Para medir el sitio del pliegue abdominal, el sujeto tiene que estar en esta posición, relajado con los brazos a los lados, y le vamos a tomar el pliegue abdominal. Como este es un pliegue vertical, es importante que el agarre sea firme y grueso, ya que en esta sección el músculo no está muy desarrollado. Para medir el sitio del pliegue del muslo frontal, el sujeto tiene que estar sentado con la pierna a un ángulo recto de 90 grados. Vamos a tomar el sitio del pliegue del muslo frontal y se lo tomamos. Para medir el sitio del pliegue de la pantorrilla medial, el sujeto debe tener su pierna en un ángulo recto, esté al borde de la silla y en una posición relajada. En cuanto a perímetros, vamos a empezar con el perímetro del brazo relajado. Para ello, el sujeto tiene que estar parado, relajado, con los brazos colgando a los lados. La medición de este perímetro se encuentra al nivel de la línea acromial radial. Para medir el perímetro en el brazo, en flexión y tensión, se le va a pedir al sujeto que esté en posición relajada, parada, con el brazo derecho flexionado. Y para eso se le va a pedir que se le haga una tensión parcial para medirle
el perímetro en ese nivel de flexión y tensión. Y en donde esté la circunferencia máxima de la tensión del músculo, contracción, es donde se va a marcar el perímetro. Para calcular el perímetro de la cintura, el paciente, el sujeto, tiene que estar de pie con los brazos colgados del tórax, en una posición relajada. El perímetro de la cintura se ubica entre el borde estrecho, entre la décima costilla y el borde de la cresta ilíaca. Para medir el perímetro de las caderas o del glúteo, se le va a pedir al sujeto que esté de pie, en posición relajada, con los brazos colgando a los costados. En este perímetro se calcula el nivel de máxima protuberancia de las nalgas, en donde se ubica al nivel de la sínfisis pubiana. Para medir el perímetro de la pantorrilla, se le va a pedir al sujeto que esté en posición de pie, relajado, con los brazos colgando a los lados y sobre todo en una posición elevada. ¿Para qué? Para que haya una mejor alineación de los ojos del medidor con la cinta. Para la medición del diámetro biepicondilar del húmero, el sujeto tiene que estar en una posición, puede ser de pie o sentado, pero en este caso va a ser de pie, y con el brazo levantado en un ángulo recto de 90 grados. Con estos dedos, los dedos del medio, vamos a ubicar los epicóndilos, que vienen siendo los puntos óseos salientes del brazo. Y una vez tomados los puntos óseos salientes, o sea, los epicóndilos, es ahí donde vamos a hacer la medición. Para la medición del diámetro biepicondilar del fémur, el sujeto tiene que estar en una posición sentada, ahora sí obligatoriamente, no es opcional como el del húmero, y en un ángulo de 90 grados con la pierna derecha flexionada. Igual que con el húmero, los puntos óseos salientes vienen siendo los epicóndilos, y esos son los que vamos a medir tanto en la parte medial como en la parte lateral. Una vez ya ubicándolos, vamos a medir la distancia medida entre ambos epicóndilos.